Siguiente ejercicio vinculados con los productos notables. Ejercicio número 3. Dice, el área de la base de un recipiente con forma de prisma recto se expresa con x al cuadrado más 3x más 9. Dice, el área de la base, Punto. Si la altura del recipiente se expresa la altura en x menos 3, la pregunta es, ¿cuál es la expresión para el volumen de dicho recipiente? En primer lugar, entender el problema. Me hablan de un prisma recto, pero si no logras entender o no conoces lo que es un prisma recto, entonces va a ser difícil que lo puedas resolver el problema. Entonces, el prisma recto es, fíjate, lo que normalmente encontramos a veces, muchos de estos cuerpos geométricos los encuentras en tu casa. Por ejemplo, aquí tengo este envase que le corresponde a un jarabe. ¿Qué cosa es un prisma? Los prismas pueden ser rectos u oblicuos, pueden ser regulares o irregulares. Un prisma es un cuerpo geométrico que está formado por dos caras, dos figuras poligonales planas, paralelas, porque esta cara es paralela a esta, paralelas e iguales. Hay prismas regulares y prismas irregulares. ¿Qué son prismas regulares? Cuando las caras son polígonos regulares. En este ejemplo, en este particular ejemplo que te propongo, por ejemplo, estamos frente a un prisma regular. ¿Por qué? Porque el cuadrado es un polígono regular. ¿Qué cosa es un polígono regular? Un polígono regular es aquel polígono que cumple dos condiciones a la vez. ¿Qué cosa? Es equilátero y es equiángulo. ¿Qué cosa es equilátero? Aquel polígono cuyas dimensiones de los lados son congruentes, tienen la misma medida. Y equiángulo porque los cuatro ángulos, también en este caso un cuadrado, son iguales, son ángulos rectos que miden 90 grados. ¿Correcto? Pero ese es un tema que luego nos vamos a extender en la geometría del espacio. Simplemente quiero que entiendas qué cosa es un prisma recto. Aquí tenemos un prisma recto. Si queremos calcular el volumen de este prisma recto, es suficiente con multiplicar el área de la base, en este caso del cuadrado, el área de la base por su respectiva altura. Cuando yo multiplico el área de la base, en el caso de un cuadrado, lado al cuadrado, lado, por la altura, yo calculo el volumen, la capacidad, cuánto puede entrar de volumen de líquido, cuál es la capacidad de este prisma recto, ¿cierto? Muy bien, entonces queda claro que el volumen de un prisma recto, ¿cómo lo calculamos? El área de la base por su respectiva altura. Muy bien. Entonces, para esta particular situación, dice, el área de la base de un prisma el área de un recipiente con forma de prisma recto se expresa con las siguientes medidas. Este es el área de la base y esta es, ¿qué cosa? La altura, x menos 3. Hemos dicho que el volumen de un prisma, vamos a simbolizarlo de repente, así se me ocurre, un prisma, ahí está, el volumen de un prisma lo calculamos multiplicando el área de la base, a ver aquí, para que te quede claro, vamos a poner así mejor, el área de la base por la altura de este prisma, por la altura, ¿correcto? Muy bien, aquí está la fórmula para encontrar el volumen de un prisma. Vamos a reemplazar valores. El área de la base, según el problema, dice que, aquí está, el área de la base mide x cuadrado más 3x más 9 y la altura mide x menos 3. Yo puedo multiplicar, recuerda que en la multiplicación se da la propiedad conmutativa. X menos 3 por esto o esto por esto, por x cuadrado más 3x más 9. De esta forma voy a calcular el volumen de este prisma. Muy bien, pero recuerda que la clase está relacionada con los productos notables, ¿verdad? Y ese es un caso notable de los productos. Muy bien, observa el segundo factor. X al cuadrado es el cuadrado del primer término. Positivo 3x es el producto de multiplicar 3 por x o x por 3 me da 3x. Y tiene 9, el cuadrado del segundo término. Muy similar al ejercicio anterior. Entonces, como cumplen esas condiciones, estoy frente a una diferencia de cubos. O sea, el primer término al cubo, x al cubo, menos el segundo término, en este caso 3 al cubo, me da 27. Este es, ¿qué cosa? El volumen de este prisma. Entonces dice, ¿cuál es la expresión para el volumen de dicho recipiente? La expresión algebraica para el volumen de este recipiente es x al cubo menos 27. Nada más. Ese es el volumen. La pregunta ha sido, ¿cuál es la expresión algebraica? Esta es la expresión, ¿cierto?